como lo habíamos dicho antes de irnos a la pausa, ya nos acompaña el abogado Javier Bustos. Él es experto en temas tributarios. Abogado, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Su micrófono, abogado. Ahí, sí, ahí lo escuchamos. Gracias. No, buenos días, Joana, Carlos, buenos días y a todos quienes han madrugado el día de hoy. Buen día. Bueno, abogado, la semana pasada el presidente de la República, Guillermo Lasso, envió personalmente o dejó personalmente en la Asamblea Nacional este proyecto denominado Creando Oportunidades, varias directrices contractuales y tributarias dirigidas, según el gobierno, a favorecer a los microempresarios y emprendedores. Entre ellas, por ejemplo, eliminar el RICE y el tributo del 2% o establecer contratos de trabajo a plazo fijo por 4 años. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en las propuestas tributarias. De lo que usted ha leído de este proyecto de ley, básicamente, ¿quiere entonces favorecer al microempresario con la eliminación de trámites? Sí, con relación, es una reforma tributaria bastante transversal, topa varios impuestos, IVA, renta, ICE, es una reforma bastante amplia en la parte tributaria, que era lo que se había demandado, y tiene dos frentes que hay que un poco comprenderlos y analizarlos. Uno, centrado a aumentar la capacidad contributiva, es decir, el aporte en el pago de impuestos, para una clase media alta que no estaba pagando impuestos, por ejemplo, en el impuesto a la renta. Luego tenemos también unas contribuciones temporales para personas naturales y para sociedades, entonces ahí existe un aumento de la carga tributaria. Y también para respecto a los microempresarios y respecto a la simplicidad, que a veces la simplicidad más viene por parte de los procedimientos que se crean a través de esta serie de reglamentos, resoluciones, puede ser bastante tedioso. En todo caso, se trata de cambiar y hacer una distinción dentro de los microempresarios, que son aquellos personas naturales o sociedades que facturan hasta 300,000. Obviamente, quien llega a facturar 10,000 mensuales no es lo mismo que el que factura 500 mensuales, siendo todos microempresarios. Entonces, viene un régimen a sustituir lo que ya teníamos un RICE desde el 2008, que se creó este régimen impositivo simplificado para personas naturales, y otro régimen simplificado que tuvo muchos reclamos, especialmente por el propio tema de la pandemia, que obligó al pago de un impuesto sobre los ingresos para microempresarios. Estos dos regímenes están en la propuesta que se eliminarían, y viene cambiado por uno que abarque a los dos, a personas naturales y a sociedades, pero con una tabla que se vuelve progresiva, similar a la del impuesto a la renta. Entonces, ha sido una categoría dentro de estos microempresarios a quienes serán pequeños, medianos y grandes dentro de este régimen, que lo ideal dentro de este régimen es facilitarle el día a día, ¿no? Porque luego hacer declaraciones de impuestos puede ser como complicado. Entonces, sí ayuda ese tema. No lo veamos únicamente si pago más o pago menos de lo que antes venía pagando, sino también en cuánto demanda el tener un contador, un asistente, alguien que prepare las declaraciones. Entonces son temas de gastos que uno va incurriendo en el día a día, y sobre todo que le quitan la atención al propio contribuyente, ¿no? De estar pendiente siempre de se hizo la declaración, no se hizo. Entonces se ponen, por ejemplo, obligaciones semestrales para declarar y pagar IVA, lo mismo en renta. Entonces, yo creo que hay que se mantiene este régimen, y puede ser obviamente interesante para los microempresarios, para que pagando un valor que está dentro de esa tabla puedan centrarse con más tiempo y más recursos en su negocio, que es lo que importa, ¿no? Ahora, hablemos del impuesto a la renta. Se habla de un porcentaje, unas 0.3% de la población económicamente activa, o decirlo en cifras globales, 300,000 personas en todo el país que van a pagar ahora más impuesto a la renta, porque se dice hay una eliminación de los gastos personales, por otro lado se dice no hay una eliminación, sino hay una reducción de la deducción de los gastos personales, y que ya no va a ser sobre el ingreso, sino más abajo para el crédito tributario. Hay muchas personas que no comprenden esta parte. ¿Se va o no se va a pagar más? A ver, ¿se va a pagar más? Sí se va a pagar más,
porque se ha hecho una modificación, sobre todo, más que en los gastos personales, en la tabla de impuesto a la renta, que existe una propuesta, ¿no? Entonces, los rangos, digamos, de los que pagaban a la parte final de la tabla, el 25 y 30 y 35%, esos rangos se acortan de tal forma que más contribuyentes que estén, por ejemplo, con ingresos anuales de $41,000 en adelante van a haber incrementado el pago del impuesto a la renta. El gobierno creo que ha hecho bien el no topar las franjas superiores del impuesto a la renta. La fracción básica prácticamente se mantiene y los rangos siguientes del 0 al 5, al 10, hasta el 12% un poco no han variado. Entonces, esto corresponde a algo que en política tributaria también se llama de que quienes están obligados a contribuir o pagar en mayor medida los impuestos son aquellos que tienen mayor capacidad económica. Entonces, son unos pocos contribuyentes frente al universo total de la población económicamente activa que va a soportar el mayor pago de impuestos que devienen de los propios temas de la pandemia y un déficit que ya veníamos arrastrando, que hay de alguna manera evitar que se haga más grande, ¿no? Y ahora, ¿el crédito tributario en qué parte se aplica? Porque sabemos que es del 10 o el 20% y no puede superar las dos fracciones, ¿verdad? Las fracciones básicas. Exacto. Entonces la nueva propuesta que se trae para el tema de gastos personales de salud, educación, vivienda, alimentación, se mantienen como gastos deducibles para la persona natural en relación de dependencia o en servicios profesionales. La fórmula es un poco lo que cambia, ¿no? Antes nosotros descontábamos del ingreso para llegar a la base y para aplicar la tabla, ¿sí? Ahora ya no es del ingreso, sino que es algo que cuando el régimen tributario habla de crédito tributario, significa que algo que va a ir directamente a la vena porque es contra el impuesto. Entonces, cuando ya saque el impuesto causado, en ese momento voy a ver cuánto tengo yo de gastos personales. Y si estoy dentro de mis ingresos anuales, están dentro de las dos fracciones básicas, que serían entre los 22,620, de esos gastos personales saco el 20% que debo tener obviamente soportado en facturas, y ese va a ser mi crédito tributario que me reduzco del impuesto, ya no del ingreso. Sin embargo, para aquellas personas que tienen una mejor situación económica y que ganan más de 22,600 al año en adelante, deberán tener todos los reportes de sus gastos, pero ellos ya solo pueden descontar la mitad, el 10% de lo que tienen soportado en las facturas. Estoy de acuerdo a lo que está en el artículo de la propuesta, pero siempre habrá un tope, y ya para las rentas mucho más altas, personas con alta capacidad económica, hay un tope de las 7 canastas básicas familiares, es decir, que este crédito tributario no podrá ser mayor a $4,984, con una canasta básica para agosto de $712. Y es que entonces ahí se asusta, ¿no? Porque se habla antes de una reducción de una deducción de gastos personales de hasta 14,575, si mal no recuerdo exactamente la cifra, y ahora de hasta $5,000. Claro, pero a ver, cuando a mí me dan a escoger, o un contribuyente puede escoger, y a alguien le dice, ¿usted qué prefiere? ¿Que le reduzcamos la base imponible antes de aplicar la tabla o que le reduzcamos del impuesto? Es mucho mejor que a uno le reduzcan del valor que le toca pagar, ¿sí? Entonces, 14,000, los $14,575, eso básicamente en reducción del impuesto significa como igual, es decir, eso representa básicamente lo mismo, unos $5,000 en impuesto, que es en realidad lo que yo puedo deducir o descontar, ¿no? Entonces, en esa parte es equivalente, pero obviamente la fórmula cambia y el procedimiento es igual, ¿sí? Pero es mucho mejor tener una deducción en el impuesto que en el ingreso, y el equivalente viene a ser lo mismo. Estamos conversando con el abogado Javier Bustos, experto en temas tributarios, Carlos Acoto, y debo confesar algo, que yo el día de ayer entrevisté ya al abogado Bustos. Él es profesor, entonces yo le pregunto, ¿usted es profesor, abogado? Me dice, sí, tiene toda la razón, porque me explicó todo cómo funciona esta deducción de gastos personales con la propuesta, que yo lo comprendí y ahora sí ya lo tengo súper claro. Sí, es bastante complejo el tema.
Doctor Javier Bustos, muy buenos días, bienvenido nuevamente a Caché Noticias, un gusto saludarlo. Cuando se planteaba, primero a través de los discursos de diferentes funcionarios públicos, antes de que conozcamos la ley, se decía, o el proyecto de ley, se decía que en materia tributaria esta iba a golpear a la clase media por el tema de que paguen aquellos que ganan más de $24,000 al año, más de $2,000 mensuales. ¿Usted considera que en efecto es un golpe a la clase media o es un tema razonable lo que se está solicitando? A ver, Carlos, yo un poco, esto viene en el contexto de lo que ha ocurrido. No nos olvidemos que cuando el presidente asume funciones ya había un acuerdo conversado con el Fondo Monetario Internacional y había ya una propuesta que estaba escrita y fue visualizada, que era un incremento del IVA. Yo creo que fue muy inteligente el gobierno en dar a entender que después de la crisis económica y de salud que vivió el mundo, era impensable, y en verdad una subida del IVA sí era un golpe a todos los que usamos bienes y servicios, ¿no? Entonces, yo entiendo que ahí hubo una buena comunicación de esa parte, y el gobierno viene con dos temas que sí son importantes para el universo de la población, ¿no? No un incremento del IVA, y también una eliminación, que no se la ha conversado, pero que también viene a ser importante, por el impuesto a la herencia, más allá de que la situación familiar, por esta desgracia mundial que hemos vivido, también mucha gente estará con problemas con relación a este tema del impuesto a la herencia. Entonces, frente a este tema, y a la final, y ya no importa si el gobierno es de izquierda o de derecha, cuando llega al poder necesita regularizar, racionalizar el gasto y las cuentas públicas. Existe un déficit adquirido, existe un gasto adicional no previsto por el tema de la vacunación. Entonces, yo veo que sí existe un incremento, pero naturalmente, como está formulado, no es el que va a afectar a aquellas personas que están dentro de la informalidad, a aquellas personas que están con un sueldo básico, sino que está debidamente medido o ajustado para que llegue a afectar a una clase que puede soportar una carga tributaria adicional. Y hay un tema que, más allá de la legalidad, existe dentro de la legitimidad. Y yo en varias reformas que han existido durante los últimos años he dicho que exigirle $1 más a los ecuatorianos, cuando este dólar adicional no está bien gastado, o se ven temas de sobreprecio, o se ven temas de corrupción, es totalmente ilegítimo y no cabe una reforma tributaria. Si de alguna forma eso cambia y se asegura que esos recursos adicionales que nos exigen a los ciudadanos van a ser bien utilizados, van a servir para en verdad redistribuirlos y apoyar y dar oportunidades a quienes no tienen un trabajo, a quienes no tienen educación, yo también creo que es justo y debemos aceptar cualquier incremento en la carga de ingresos si existe una legitimidad y sabemos que esos recursos van a ser bien usados y bien administrados. Entonces, yo lo veo en ese contexto, que más allá de lo que diga la norma o más allá de ver mi situación personal, decir, me afecta a mí, me va a tocar pagar más, es en verdad si estos recursos nos servirán para llegar a esa situación de un Ecuador más justo, de un Ecuador de más oportunidades, de un Ecuador donde todos podamos remar hacia un mismo lado y seguir avanzando, porque el mundo sigue avanzando y nosotros seguimos en la discusión de si la tabla es buena, es mala, me sube mucho, me sube poco, pero las oportunidades están fuera de las fronteras, ¿no? Entonces hay que verlo en ese contexto también, creo yo. Sí, yo coincido con usted, ese es un análisis interesantísimo, que de hecho es el sentir de la ciudadanía, es decir, si los recursos que recauda el Estado son bien invertidos, van a ayudar a la población que más lo necesita, se transforma en servicios de calidad para el ciudadano, todos iríamos voluntariamente felices de la vida a contribuir. El tema es que aprietan el bolsillo de la gente y no logran vencer esos, lo que le llaman nudos críticos en diferentes entidades públicas, que básicamente se trasladan en el desfalco del erario nacional. Ese es un problema importantísimo que hay que poner en este contexto tributario. Gracias por su acotación, doctor Javier Bustos. En otro tema, el proyecto de ley establece una contribución a quienes tengan más de $500,000 en 2 ocasiones y al patrimonio por más de $1 millón, pero por una sola vez. ¿Por qué no ser al contrario si estamos buscando ingresos, doctor Bustos?
Aquí tenemos justamente una parte que viene a ser importante, este tema de las contribuciones temporales. Es importante también que la gente sepa que la Corte Constitucional llevó a cabo la semana anterior una audiencia con relación a esas contribuciones solidarias similares que se pusieron por el terremoto, en las que justamente la Corte deberá decidir en estos días, y las temporalidades son adecuadas, de determinar si nuestro régimen constitucional determina que existen 3 categorías de tributos: impuestos, tasas y las contribuciones de mejoras. Que esta figura de contribuciones temporales no existe en nuestra Constitución es un tema, propiamente esto debe llamarse, las cosas deben llamarse por lo que son, y la gente así debemos conocer. Es un impuesto al patrimonio de personas naturales y de sociedades. Sí, tienen un carácter temporal, entonces estamos frente a unos impuestos que son temporales, que en la propuesta está hasta una tarifa de el 1% para 1.5% de patrimonios a partir de los $500,000 para personas naturales, y una contribución especial para sociedades del 0.7%. ¿Sí? Este tema lo hemos reconocido recién el viernes, hoy estamos martes, y todavía creo que a nivel de los grupos empresariales hay que analizarlos, o por lo menos a mí me han llegado algunos comentarios que si va en la sociedad y luego va en el accionista, a lo mejor se está afectando dos veces a estos patrimonios, ¿no? Porque las personas son dueñas de sociedades y de compañías. Entonces, este tema, en todo caso, lo importante es que llegue a una asamblea y se generen las mesas de conversación y de debate y corregir cualquier problema que ocurra, ¿no? Y al ser temporales también, el problema es que también la del 2016 nos dijeron que era temporal y que era por 2 años y no iba a volver. Entonces, estas temporalidades recurrentes ya parecen más permanentes que temporales. En todo caso, hay que entenderlo, Carlos, en el contexto que estábamos conversando hace pocos minutos, que tampoco podemos permanecer en nuestro statu quo, en nuestra zona de confort, viendo lo que va pasando en el mundo, y que esta sea la oportunidad en verdad de generar cambios, que el Estado sea un Estado presente, más allá del discurso y de la pelea política, con las necesidades de salud, de educación y alimentación, que son graves, necesarias y actuales, y que superan cualquier discurso político, porque eso es lo que vive la gente el día a día, ¿no? Ciertamente, dentro de las aspiraciones del gobierno nacional, a través de estos impuestos temporales, se aspira a recaudar $700 millones en los próximos 2 años. Desde su punto de vista, entonces, abogado Javier Bustos, es un proyecto perfectible en materia tributaria. ¿Son más las cosas buenas o las cosas malas desde su análisis? El análisis de la parte tributaria, yo lo veo una ley bastante estructurada. El gobierno hizo muy bien en no presentar su proyecto al día siguiente de su posesión, como lo había ofertado, ni a finales de ese mes. Yo creo que a la final, a nivel de la mesa técnica y con muchas voces nuevas que llegaron al gobierno, se trabajó en un proyecto que era distinto al que tenía el anterior presidente Moreno, que se presentó. Yo veo que no agrava la situación de la mayoría de la población, que tiene en los estratos medios y bajos. Se demanda una contribución, un impuesto especial o particular a las cargas tributarias a personas que están en capacidad de soportar esa carga adicional. Luego hay unas exenciones de IVA, la propia eliminación del impuesto a la herencia, otras exenciones de de impuesto a los consumos especiales para telefonía. Entonces también tiene cosas buenas, y es totalmente, Carlos, es perfectible, ¿no? Y ojalá la Asamblea asuma su rol protagónico y sea los espacios para la discusión y el debate, y no se cierre en un discurso de archivar la ley o anclarla y quedarnos en unas discusiones de la década del 70 que ya han sido superadas, porque las necesidades de los ecuatorianos no pueden esperar 4 años más para la designación de otro gobierno, ¿no?
Doctor Bustos, no han sido pocas las veces que hemos escuchado al presidente de la República en intervenciones públicas hacer referencia a los evasores de impuestos, a los grandes evasores de impuestos. Él ha dicho, el presidente Guillermo Lasso, que todos sabemos quiénes son, que son cerca de 7.000 millones de dólares los que el Estado deja de percibir a propósito de esos impuestos que se deben cobrar pero que no se cobran. Sin embargo, en este proyecto de ley no se hace referencia a ese tema. ¿Es una de las deudas pendientes del país? A ver, este proyecto sí tiene, Carlos, y todavía no ha entrado en los bloques de conversación sobre este tema. Un aspecto que yo creo que de hecho, es muy importante, y con el tema de elevación tributaria tiene que ver con patrimonios que están en otras jurisdicciones. Ya estamos hablando de grandes reingenierías tributarias que están en otras jurisdicciones conocidas como paraísos fiscales, que corresponden a rentas o ingresos que no han sido declarados o incluidos en las declaraciones tributarias de algunos contribuyentes que tienen esa facilidad de trasladar su patrimonio y sus rentas a otras jurisdicciones. Hay dos antecedentes que son muy importantes. En este mes, efectivamente, ya el Ecuador pasa a intercambiar información bancaria y societaria con más de 130 jurisdicciones, lo cual es una cosa para un administrador tributario. Solo puede actuar cuando tiene buena información tributaria. Entonces, intercambiar información con Panamá, intercambiar información con España, con Estados Unidos, financiera, de cuentas bancarias de ecuatorianos en el exterior, así como societaria, de sociedades en el exterior, va a ser muy importante para combatir la evasión tributaria y encontrar rentas que no han sido declaradas, que es básicamente eso. Eso ya está dicho, está firmado. Yo sí creo que ese va a ser el combate a la evasión tributaria. Lo que yo sí extraño, y en la reforma no está, es cómo debe ingresar esa información al Ecuador para garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa, y que luego no tengamos los problemas de que auditorías se caigan dentro de los procesos judiciales o demoren unos tiempos excesivos. Entonces, ese procedimiento para hacer esas auditorías no lo he visto en la reforma, y creo que es algo muy necesario y que debe incluirse, porque no queremos en ese ir que audite, y luego todas sus auditorías se caigan en los tribunales de justicia o en la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ese es un punto también, que se firman convenios, se firman acuerdos y luego no se ponen las reglas claras, que eso luego puede devenir en que la SRI pierda esos procesos judiciales. Adicionalmente, Carlos, hay una coyuntura también es muy importante. Sepa usted que el día de ayer la Corte Constitucional sacó una sentencia en que declaró inconstitucional la tasa de seguridad ciudadana, que existe aquí en Quito y que existe también en otros cantones. ¿Por qué traigo a referencia este tema? Porque existe un abuso en los entes públicos del gobierno central y del gobierno seccional en todo generar tasas, sin prestar servicios, que eso fue lo que advirtió la Corte Constitucional, y no existe en nuestro Código Tributario ni en esta reforma una propuesta para transparentar las condiciones, los servicios, el costo de una tasa también, que eso sí son cosas que nos afectan a los ciudadanos de a pie y por las que nadie ve la lucha ni pelea, ¿no? Entonces, son temas que deberíamos aprovechar y la Asamblea debería aprovechar para incluirlo y que quede garantizado también que no existan abusos o exacciones de recursos a los ciudadanos a través de estas tasas que se vuelven impuestos disfrazados. Son exactamente las 7 de la mañana con 28 minutos. Queremos agradecerle al abogado Javier Bustos, especialista en temas tributarios, por estar con nosotros esta mañana, dando sus impresiones en torno a ese ámbito en particular del proyecto llamado Creación de Oportunidades que ha sido presentado por el Gobierno Nacional. Gracias, abogado Bustos, por acompañarnos. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes y un buen día.